Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, que nos podemos congregar, buscar de usted. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos encuentre exactamente donde estamos, Señor. Usted nos conoce todo de nosotros, sabe nuestras circunstancias, sabe nuestros sufrimientos, dolencias, sabe exactamente lo que estamos pasando. Sabe lo que necesitamos oír, Señor. Palabras de conforte, palabras de ánimo, hasta palabras de corrección, Señor. Señor, nos sometemos ante usted en esta mañana, buscando de usted, Señor. Señor, que usted sea el Señor de nuestras vidas. Y Señor, cuando yo digo eso es porque entendemos que nos tenemos que someter, que tenemos que caminar, andar, Señor, en su buena voluntad. Ayúdenos a cumplir, Señor. Ayúdenos a entender su palabra y lo que usted tiene para nosotros en este día. No es para la persona al lado de mí o a otra persona que no se encuentra aquí. Es para mí en esta mañana, Señor. Señor, ayúdeme a entender y aplicar lo que usted nos está diciendo en esta mañana, Señor. Nos recordamos de nuestros hermanos en Tecate, Señor, pidiendo por ellos, Señor. Gracias. Gracias por ellos, Señor. Pedimos que cumpla su buena voluntad ahí en ellos y a través de ellos. Esté con Dani, su esposa, con Pedro, Señor, y Mando, sus familias también, Señor. Levantamos esa iglesia. Tanto tu vuelta a Cristo, Señor, este ministerio. Esté con Pastor Martín, allá en Ensenada, Señor, y Pastor Jerry Brown acá en Estados Unidos, Señor. Señor, los ponemos en sus manos. Que su buena voluntad ahí también siga cumpliendo. Tanto con nuestro hermano, Pastor Rubén, Señor, en Landers, pidiendo por él y su familia, la congregación allá y las varias iglesias y ministerios que apoyamos a través del mundo. En la India, Señor, donde verdaderamente sufren persecución. Esté con el pastor Jacob, tanto el pastor Aleluya y el resto de los pastores y liderazgo allá, Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Buenos días. Me da gusto verlos. ¿Por qué no abren sus Biblias? Estamos en Santiago, la epístola de Santiago. Maduros en nuestra fe es el tema de este libro. Y aquí vamos a ver la fe y las obras. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Ya llegaron? Todavía soy en páginas. Qué bonito ruido, fíjate nomás. Santiago capítulo 2, comenzando el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y temblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. ¡Wow! Favor de tomar asiento. ¿Qué palabras escribe aquí Santiago? Estamos viendo la madurez espiritual, pero fíjate, es en esta madurez que el cristiano maduro practica la verdad. Practica la verdad. Y es en practicar la verdad que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que tomar un inventario espiritual. Eso es personal. No te estoy diciendo que vayas a tomar inventario espiritual de tu cónyuge, No. Con uno mismo. Si nos declaramos ser cristianos y no hay cambio en nuestras vidas, te voy a decir que es muy posible que no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Muy posible. Es aquí en esta porción de escritura que veremos lo que la verdadera fe es. La verdadera fe. Tanto como qué es la fe muerta. Porque existe también. Fíjate, la fe no es creer a pesar de la evidencia, pero es obedeciendo a pesar de las consecuencias. Cambio es que vamos a obedecer. Si uno no está obedeciendo, te voy a asegurar que no es verdadera fe. Vamos a ver 3 clases o tipos de fe en esta mañana. La primera es una fe muerta. Versículo 14 al 17. Una fe muerta. La segunda, la fe de demonios. Versículo 18 al 19. Y el tercer punto es la fe que salva. Versículo 20 al 26. Entonces hemos identificado aquí que existen 3 tipos de fe. Vamos a comenzar con la primera. Una fe muerta. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjate, comienza hablando con ellos y pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago está hablando o preocupado con la fe de las personas. Entramos aquí viendo esta sección de una fe muerta. Esta fe, les voy a decir, es una fe falsa. Hay personas o religiones que imitan la verdadera fe. Están imitando la verdadera fe. La pregunta es: ¿de qué sirve que aprovechará uno si uno dice que tiene fe? Y la fe que uno tiene es una fe falsa, una fe muerta. ¿De qué nos va a aprovechar? ¿De qué beneficio? Recuerden que al principio de la iglesia, estos hombres eran cristianos judíos o judíos cristianos, como lo quieras poner, pero eran cristianos y todavía se congregaban ahí en las sinagogas. Y muchos de ellos, en el mero ser de que eran judíos, ellos clamaban o proclamaban tener fe, la verdadera fe, la fe salvadora. Pero este no es el caso. Recuerden que ellos, en el mero ser, eran religiosos. Ellos entendían o tenían entendido que ellos eran la gente escogida de Dios, el pueblo de Dios. Y sí lo fueron. Sí lo fueron. Y es más, hasta lo son. Pero aún así tenían que hacer su decisión ellos personalmente de creer en Jesús, que Él era el Mesías, que Él es el único camino hacia salvación, el único camino hacia el Padre. Tenían que creer el Evangelio, que Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. Tenían que creer el Evangelio para poder seguirlo, para poder ser sus discípulos.
Ese es el primer paso de creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Señor, soy un pecador, lo necesito. Pero fíjate, ellos clamaban tener lo que no tenían. Lo que no tenían. Mateo 7:21 nos dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, fíjate, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tiene que haber obediencia ahí. Tenemos que cumplir y hacer su voluntad. Porque fíjate, no todos le pueden decir Señor, Señor, sí, Señor, y no hacer, y no cumplir la voluntad de mi Padre. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay personas, fíjate, que lo que dicen no está de acuerdo con lo que hacen. Este tipo de persona cree que con sus meras palabras, que es lo igual a las obras. Pero las palabras de lo que hablan en realidad traen cuestión ¿qué? Su mera conducta. Porque lo que dicen y hacen son dos cosas completamente diferentes. Ellos te pueden, fíjate, es más, te pueden contestar y contar preguntas bíblicas, tanto contarte las historias que existen en la Biblia, hasta te pueden dar las citas y las referencias. Saben qué decir, cómo hablar, hasta cómo orar elocuentemente. Pero su andar, su caminar, su estilo de vida no está o está en la altura de lo que hablan. Algo no está bien aquí. ¿Por qué? Porque no son obedientes. No hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es religión. Los israelitas se conocen el Antiguo Testamento mejor que todos nosotros. Lo conocen muy bien. Se conocen esa porción de la Biblia. Pero lo que hacen, es imposible que una fe falsa traiga salvación. Imposible. Y pregunta y dice, ¿y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta persona, fíjate, se ha creído la gran mentira. Piensa ser salvo, pero sus acciones no demuestran esto. Esta es una fe falsa. ¿Crees que este tipo de fe te puede salvar? Claro que no. Claro que no. Pero fíjate, lo que no está diciendo Santiago aquí es que tu fe y obras te salvan. Santiago nos permite entender que demostramos nuestra fe porque estamos salvos. Es muy diferente. Es la razón que hacemos buenas obras. ¿Por qué? Porque ahora estamos salvos. No porque queremos ser salvos. La religión es lo que hace. La religión te dice, haz esto, esto, esto. Ponte con las revistas. Sal cada semana. Ve en tu bicicleta. Haciendo obras para querer ser salvos. Él nos está diciendo lo opuesto. Haces buenas obras porque estás salvos. Esta es evidencia de que estás salvos. No porque queremos ser salvos. Y muchos dicen que aquí en la epístola de Santiago, que como que hay una contradicción. Pero no es contradicción. No existe contradicción en la palabra de Dios. Pablo, fíjate, Pablo nos ha enseñado o nos ha explicado cómo uno es justificado. Cómo llegamos a tener una posición correcta ante Dios. Y si nos dice que es por medio de la fe.
Es por medio de fe, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No te puedes ganar la salvación. No puedes hacer suficientes buenas obras para poder ser salvo. Es imposible. La obra ya está completa. La obra la cumplió Cristo Jesús en la cruz. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Oh, no, yo ya llegué. No, fíjate lo que yo he hecho. Yo hago esto y tú no haces nada. Pero si las personas no ven un cambio en sus vidas, las personas no tienen por qué creer que somos salvos si no hay cambios en nuestras vidas. Te sigues comportando igual. No cambias. No tienes ni deseo de estar en la iglesia y con el pueblo de Dios. No tienes ese deseo. ¿Por qué? Eso es lo que cambia, porque nos cambia el corazón. Esta es la razón que Santiago nos escribe como una persona que está salva, demuestra a otros su salvación. Va a demostrar su salvación. Y es lo mismo que Pablo nos dice aquí. Fíjate, Efesios 2:10 en la continuación dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, somos criaturas nuevas. Nos ha hecho diferentes, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechos nuevos, porque ahora somos una hechura suya. Espiritualmente tenemos vida. Él ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ay, ¿yo por qué? ¿Y por qué tengo que? Dios ha preparado buenas obras. Demostramos que estamos salvos. ¿Por qué? Porque ahora estamos cumpliendo con su voluntad. Lo que Él tiene para nosotros. Ay, pero no, no. Pero es que tengo temor de hablar en las personas. No, pues yo también. Pero si es que la riego. No, pues yo también. Excusas, no hay falta de excusas. Pero para que anduviésemos en ellas. Ser un cristiano no es lo que uno dice con la boca. Porque hay muchos cristianos, mira. Hable. Oui, guau. Pero no hacen nada. Nada más hablan. No es lo que uno dice con su boca, pero lo que demuestra en sus acciones. Nuestra fe es demostrada en la manera que vivimos. En la manera que vivimos. Fíjate, si no has cambiado, todavía te abusas de la gente y de las posiciones o lo que se presenta. No has cambiado. ¿Por qué? Y aquí está la razón que Santiago, fíjate lo que pregunta en el versículo 14, y se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Lo dice así: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. No, yo soy fiel. Ahí, ¿eres? Si no hacen nada bueno para demostrarlo. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Es una fe verdadera? Nuestra fe es demostrada por lo que decimos y hacemos todos los días.
Y cuando lo hacemos día tras día tras día, es aquí que se demuestra la fidelidad de uno. No, yo soy fiel. Vine el domingo pasado. Wow. ¿Y el antepasado? ¿Cuántos domingos, cuántos años tienes? Está bien, pero ¿qué haces? Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, yo creo. Quizás este es tu testimonio. Y hasta quizás eres sincero en decirlo. Pero si dices que crees, entonces es demostrado en una vida cambiada. No es en lo que dices que te va a salvar. El resultado de ser salvo son tus acciones. Ya no soy igual. Santiago nos permite ver y nos demuestra lo que una fe muerta es. Fíjate, aquí nos los enseña, nos da una ilustración. Fíjate el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fe falsa o fe muerta no ayuda a su prójimo. Santiago nos da un ejemplo. Dice, supongamos que un hermano o una hermana les falta ropa y la comida necesaria para el día. La persona de la fe muerta no los va ni tomar en cuenta. El versículo 16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decirles, y el énfasis está aquí en lo que dices y no haces. Que te vaya bien, abríganse y coman todo lo que quieran. Pero vemos que, fíjate, estas palabras en realidad no les van a ayudar, porque se fueron como vinieron. Comida y ropa es lo más básico que cada persona necesita. Como creyentes tenemos una obligación de ayudar a las personas en necesidad, especialmente a los hermanos de la fe. Gálatas 6:10 nos dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En tener una relación con nuestro Señor Jesús, aprendemos lo que es amor. Y es en este amor que nosotros como cristianos, fíjate, respondemos a las necesidades de las personas. Si no, en realidad respondemos en amor. Nos tenemos que preguntar, si no respondemos en amor, ¿qué es el problema? Puede haber muchas razones, pero aún comienza con nosotros. ¿Es la condición de mi corazón, Señor? Tenemos que reconocer que los cristianos fueron los cristianos. Los cristianos comenzaron los hospitales, son los que responden a los desastres naturales, son los que en sus corazones han sido tocados por Dios. En ayudar a una persona en necesidad es una expresión de amor y fe. Gálatas 5:6 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La obra que obra por el amor. Jesús dijo en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tener el deseo de ayudar y poder ayudar es lo que el cristiano debe de tener en su corazón. Ese deseo. ¿Quieres ayudar a las personas? ¿Estás sirviendo al Señor en el ministerio?
Porque ese es el deseo más básico que el cristiano debe de tener, querer ayudar a su prójimo, especialmente los de la fe. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Nosotros mismos. Vamos a ver lo que el apóstol Juan dijo sobre las buenas obras. En 1 de Juan 3, 17, 18, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano necesitado, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Fíjate una vez más, es a través de acciones. La verdadera fe se demuestra en acciones de amor. Regresamos y dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate, la fe falsa o muerta no demuestra ninguna clase de evidencia. Así que uno tiene que escudriñar su propio corazón. Bien lo sabes que la verdadera fe va a traer cambios y buenas obras, porque esa es la verdadera fe. Va a traer cambios y va a traer buenas obras. Pero si no es así, tu fe es una fe falsa. Es muerta en sí misma. Es lo que Santiago nos dice aquí. Deja leerte el versículo 17 en Dios habla hoy. Esta versión lo dice así: así pasa con la fe por sí sola. Por sí sola, es decir, si no demuestra con hechos, es una cosa muerta. Fíjate, es una cosa muerta en sí misma, por sí sola. Ponte a pensar, lo que viene siendo es fe en sí misma. Es como decir fe en fe. Oh, yo tengo fe en fe. Tu fe no está en Cristo Jesús, entonces. Ponte a pensar, fe en fe es esto. Te sentaste en las sillas, tenías toda confianza y fe que te iba a sostener. Esa es fe en fe. Pero no es fe en Cristo Jesús. Muy diferente. Verdadera fe, fíjate, verdadera fe trae vida nueva. Esta es una vida cambiada y esta vida produce buenas obras. Cumple buenas obras. En esta vida nueva lo que existe es obediencia. 3 veces en esta sección Santiago nos da la advertencia que fe sin obras está muerta. Fíjate, fe sin obras está muerta. ¿Cuántas veces nos va a golpear y nos va a decir? 3 veces aquí lo podemos ver, versículo 17. ¿Cómo pueden ver? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzcas buenas acciones, está muerta y es inútil. El versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Versículo 26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. La advertencia aquí es contra la fe falsa. Esta falsa fe, te voy a decir, es una fe de intelectual. Te ha llegado aquí. Estas son las personas que se les cuenta del amor de Dios, se les habla de ¿qué? De dejar sus pecados, de dejarse de llevarse del mundo, de dejar a los malos amigos o disque amigos. Aléjate de la chusma, en palabras sencillas. Y ellos siguen diciendo, ay, yo sé, ay, yo sé, hermano, yo sé que debo, ay, yo sé. Pero no cambian. Saben lo que deben de hacer, pero la diferencia es que no pueden. No pueden porque no tienen una relación personal con Jesús.
Yo sé. Ay. La palabra de Dios dice, el perro regresa a su vómito. Eso es lo que pasa, lo que nos pinta la palabra de Dios de regresar al mundo. Nos debe de dar asco. Pero yo sé que no debo de hacer eso. Yo sé que no debo andar. Yo sé que no me debo de juntar. Yo sé que no debo de ir a ese lugar. Pero ahí van. Saben lo que deben de hacer, pero no tienen una relación con Jesús. No tienen el poder para tener victoria. El saber, fíjate, en tu mente que Jesús es el Señor, o pensar que porque has hecho una declaración de fe, es que no, yo entendí y lo hice. Pero te voy a decir, esto puede ser una fe falsa si no es acompañada con un cambio en tu vida y comenzar a hacer buenas obras. Fíjate, les he dicho que existe una distancia entre el cielo y el infierno, 12 pulgadas, porque muchos creen aquí, pero no creen aquí. Y esa es la diferencia. Creer en todo, en tu corazón, que Jesús es el Señor y serás salvo. Pero muchos creen aquí. Tengo fe, sí, creo, pero no crees aquí. Creíste en tu mente y no en tu corazón. Por eso sigues igual. Si aceptas a Jesús en tu vida, va a haber cambios en tu vida. Esto es un absoluto. No hay otra. Porque si crees con todo tu corazón, es absoluto, absolutamente va a haber cambios en tu vida. No nos queda otra. ¿Por qué? Porque he creído. Es la mera idea como si aceptas un corazón nuevo. El tuyo estaba malo y te ha dado un corazón nuevo. Y en tener un corazón nuevo va a haber cambios. Ya no puedes seguir siendo la misma persona. Personas hoy en día les dan un corazón nuevo, no pueden seguir siendo como eran. Van a arruinar ese corazón nuevo. Pero la diferencia aquí es que ahora Cristo mora en nosotros. 2 Corintios 5:17, nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Fíjate. Una vida nueva ha comenzado. El pastor Warren Wiersbe lo dice así: la fe muerta no es la fe salvadora. La fe muerta es la falsificación de la fe y arrulla a la persona en una falsa confianza de la vida eterna. ¡Wow! Arrulla a la persona en una falsa confianza de la vida eterna. Los hace creer que están salvos cuando no están salvos. Segunda fe o segundo punto, la fe de demonios. Fíjate, el versículo 18 nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible, absolutamente imposible demostrar tu fe sin obras. Uno puede ver la fe de la persona. Es demostrada en la manera en que uno vive, día tras día tras día. Es aquí que uno demuestra su madurez espiritualmente. Es obvio. ¿Por qué? Porque uno puede ver las acciones de las personas. Se me viene a mente, estaba haciendo el estudio y se me viene a mente que hay personas que me han dicho a través de los años, me dicen, mis creencias son privadas. No las quiero hablar contigo. Tus creencias son privadas. Mi fe es personal. Es entre mí y Dios.
Esto simplemente es una excusa. Es una manera de decirle a uno que lo que yo creo no es demostrado en lo que hago. Es lo que están diciendo. Que es personal lo que yo creo. Les puedo contestar y decir, oh sí, tienes razón. Tus acciones demuestran lo que crees. Tus acciones demuestran lo que crees. El versículo 19 nos dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate, esta es la fe de demonios. Y dice, wow, espérate, quizás te haces para atrás. ¿Los demonios tienen fe? ¿Qué? Sí tienen una fe, pero es una fe muerta. Una fe muerta. Desde el Antiguo Testamento se nos ha enseñado que Dios es uno. Solo hay un Dios. Se manifiesta en tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Los judíos instruían a sus hijos, aún con esta doctrina. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Solo hay un Dios. No hay muchos dioses, solo hay un Dios. Hasta ciertas religiones enseñan esta doctrina. Está bien que creas en un solo Dios. Perfecto. Pero fíjate lo que dice. También los demonios creen. Wow. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bueno. También los demonios creen eso. Qué bueno. Los demonios creen en la existencia de Dios. Hasta es más, ellos creen en su Hijo Cristo Jesús. Ellos creen que Él es el Todopoderoso. Y también saben que se tienen que someter a Él. Porque es Dios. Mateo 8:29 nos dice así. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para también atormentarnos antes de tiempo? Estos son los demonios hablando, reconociendo y hablando con Jesús. Ellos creían, pero ellos tiemblan. La fe que ellos tienen está muerta y no los salvará. Tenemos que reconocer que el hombre, fíjate, es tocado en su intelecto. Ya vimos esto. Cree, pero esta fe sin obras está muerta. Los demonios en su fe muerta creen. Ellos son tocados, no en su mente, pero en su emoción. En su emoción. ¿Por qué? Porque tiemblan de miedo. Tienen ese temor. Muchas veces personas son movidas por emoción. Aceptan al Señor Jesús en fe, pero tengo que preguntar, ¿fe de emoción o de intelecto? ¿Fe de emoción o de intelecto? No, porque había una cruzada y miré que todos iban y ahí voy yo también. Y oré. No, es que escuché el pastor y dijo que viniera y también me arrimé. ¿Fue movido por intelecto, por emoción? ¿Pero fueron movidos en su corazón? Salen del servicio y regresan a ser la misma persona que entraron en ese mismo día. Esta no es la fe que te salva. Recuerda que la evidencia es una vida cambiada. Una vida que hace buenas obras. Se puede ver el cambio. Y te voy a decir, las personas que están más cercas a nosotros, tanto otras personas lo pueden ver, lo van a tomar en cuenta. Hay algo diferente de ti. Has cambiado. ¿Por qué no vas a salir con tus amigos? No, es que no. Porque ha habido cambio. Ya no eres igual. Pero si es fe de emoción o fe de intelecto, regresas a lo mismo.
Así que vamos a ver la fe que salva, versículo 20 al 26. Versículo 20 dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿Más quieres saber? Se nos da la idea que Santiago va a comenzar una dirección nueva. Ya nos habló de la fe muerta y nos ha dado ejemplos. Ahora nos va a instruir sobre la fe que salva. Y lo hace con dos personas muy diferentes, muy distintas. Él usa a Abraham, que era judío, y de él vendría el hijo de la promesa. Y luego usa a Rahab, que era una gentil, una mujer pecadora. Y es un gran contraste. El versículo 21 nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y es importante notar que este evento con su hijo tomó lugar después de que Abraham había confiado en Dios. Esto pasó en Génesis 22, si lo gustan leer a su tiempo. Abraham, fíjate, ya había creído la promesa de Dios. Dios le prometió un hijo a Abraham y su descendencia sería como el número de las estrellas. Ya le había hablado esto. Y fue en esta fe que fue justificado en su salvación, porque lo creyó. Aceptó la palabra. Génesis 15, 5 al 6 dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, no en emoción, no en su mente, pero creyó a Dios en su corazón. Ahora, en ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar, comprobaba que ya estaba salvo. En sus obras y obediencia comprobó que tenía fe en Dios. Romanos 4, 1 al 5, Nueva Traducción Viviente, dice así. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió el acerca de llegar a ser justos antes de Dios, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabajaba, el salario que reciben no es un regalo, sino algo que se gana. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Sus obras comprobaron su salvación. Su obediencia a la palabra comprueba su salvación. Podemos decir que su fe maduró en ser obediente. Su fe maduró porque creía, porque tenía verdadera fe que salva. Él podría ser obediente. Es imposible ser obediente si no tenemos fe salvadora. Muchos profesan con sus labios ser creyentes, pero sus vidas, en sus meras vidas, lo niegan. Niegan lo que profesan con sus acciones o la falta de sus acciones. Niegan lo que están diciendo. Tito 1:16, Nueva Traducción Viviente, dice así. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. ¡Wow! Ponte a pensar lo que está diciendo aquí Tito. Niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. El versículo 22 nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves esto? Nueva Traducción Viviente dice, ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Lo que vemos aquí es un balance en perfección, la fe y las obras actuando juntas. Porque muchos dicen, ya vimos, tengo fe, pero no hacen. Entonces no van a madurar. Quizás ni tienen el deseo, entonces a lo mejor ni siquiera están salvos. Versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Les recuerdo que esto tomó lugar en Génesis 15. Y luego poner a su hijo en el altar fue en el capítulo 22, como unos 100 años después. Pero es cuando uno es justificado, es como si nunca hubiera pecado, que podemos ser llamados amigos de Dios. Justificación no es un proceso, es una declaración por Dios. Ahora, la purificación sí es un proceso. Eso es a través de tiempo. Pero justificación es esa declaración, que estamos justos ante Dios, no por nada que nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. El versículo 24 nos dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow, ponte a pensar, ¿qué declaración está diciendo aquí? Se nos declara ser justos ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe. Sí, somos salvos por fe, pero tiene que haber evidencia de esa fe. Así que si eres de las personas que piensan que tienen la libertad para hacer lo que quiero, pecar, porque de todas maneras Jesús me va a perdonar de todas maneras, no creo que has sido declarado justo si tienes esa actitud. Versículo 25. Asimismo también, fíjate, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Israel se estaba preparando para invadir la tierra prometida y tomar a Jericó. Y es cuando Josué envió a 2 espías para ir y espiar la tierra. Ahí fue donde se reunieron 2 de ellos con Rahab. Y ella proclamó que ella creía en el Dios de Israel. Ella creía. Ella se dio cuenta que la gente estaba bajo juicio de destrucción. Ella vivía en la ciudad condenada de Jericó. Ella oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel. Ella creyó lo que Dios había dicho. La fe viene en oír y oír la palabra de Dios. Josué 2, 10 y 11 dice así: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo reconoce como el Dios todopoderoso, que Él es el uno, el único Dios, que Él es el Dios de los cielos, tanto de la tierra. Y ella creyó en el Dios supremo. Entonces ella creía desde antes que vinieran los espías a la ciudad. Ya había creído en el Dios todopoderoso, había creído de Él. El milagro que hizo en partir el Mar Rojo, la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Ella creía antes de que llegaran con ella. Y por eso pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fue su recepción, la protección de los 2 espías que demostró su fe en Dios. Demostrando su fe. Su fe fue demostrada en sus obras. ¿Por qué? Porque ella se arriesgó su vida para proteger a los espías. La pudieran haber puesto a muerte, pero no le importó. ¿Por qué? Porque ella creía en el Dios todopoderoso y ella los iba a ayudar. Acción, buenas obras, demostrando su fe. Toma en cuenta que ella era una ramera, una pecadora. Pero bien sabemos que Dios ama al pecador y desea perdonarlo.
Ese perdón se encuentra solamente en Cristo Jesús. El Señor la recibió. Fíjate, es más, la incluyó en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Mateo 1:5. Ahí se encuentra ella en la genealogía. Y también vemos que ella fue una mujer de fe. Hebreos 11:31 nos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjate, fue recibida por Dios. Dios nos puede recibir también a nosotros. No importa que seas el peor de los peores. Si sigues regresando a tu pecado, te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Él es el único que te puede cambiar la vida. Fíjate, ella no pereció con los desobedientes, y tampoco tú tienes que perecer con ellos. El versículo 26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago nos dice: ¿ves un cuerpo? Fíjate en el cuerpo. Está completo, todo está ahí. Pero el cuerpo muerto, lo único que le falta es vida. Así es la fe sin obras. Está muerta. Tu fe sin obras está muerta. Y me da lástima decirlo, porque hay muchos que dicen que son cristianos, y la lástima viene en decir que ellos creen que son cristianos, pero en sus acciones nos dicen diferente. Sus meras vidas niegan lo que profesan. Esta es la razón que Pablo nos advierte. 2 Corintios 13:5 dice así en la traducción en lenguaje actual: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Wow. ¿Qué es la aplicación aquí? Yo creo que tenemos que tomar un inventario espiritual, escudriñar nuestros propios corazones. Deja preguntarte, primer punto: ¿estoy demostrando mi fe? ¿Estoy demostrando mi fe? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no estás demostrando tu fe? Segunda, ¿conozco a Cristo Jesús como mi Señor? 3, ¿qué tipo de fe es la fe que salva? ¿De emoción? ¿De intelecto? 4, si estás salvo, ¿estás demostrando buenas obras? 5, si verdaderamente estás salvo, ¿vas a creer, arrepentirte, cambiar? Y la última parte, fíjate, es obedecer, hacer la voluntad de Dios. Si solo venimos y estamos calentando la banca, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de fe tienes? Yo no puedo contestar eso por ti. Solamente tú lo puedes contestar. Pero este es el día de salvación. Fíjate, Salmo 139, 23 y 24 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Cómo estás viviendo? No sé. Esto es algo personal, tanto individual. No es que haya codos, porque esto es algo personal entre ellos y Dios.
¿Cómo te encuentras en esta mañana? No sé, solamente tú sabes. Pero te pido que no te vayas de aquí como llegaste. Si no hay evidencia en tu vida de salvación, es tiempo de rendirte. De rendir toda área de tu vida. Y comienza con el corazón. No la emoción y no el intelecto. Hay que ponernos de pie. Señor, le damos gracias en esta mañana que hemos podido estudiar su palabra. Santiago lo hace muy claro, Señor. La evidencia que debemos de tener, una vida cambiada. Las personas más cercanas a nosotros tienen que reconocer que hay algo diferente en nosotros. No que seguimos en nuestros pecados, en nuestras ideas. Señor, ayúdenos. Ayúdenos a responder en este día a su Espíritu Santo y su palabra. Si hay algo que tenemos que hacer, Señor, que se pueda cumplir, que nos podamos rendir ante usted. Le pedimos, Señor, por la salvación del que no lo conoce. Señor, quizás esa persona ha estado viniendo aquí por mucho tiempo. Nada más lo hace como religión, pero que este día sea el día de salvación. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por nuestra salvación. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Cualquier petición que tenga, hay hermanos y hermanas que quieren orar con ustedes. Dios me los bendiga.